Era el tercer día de mi crucero por el océano, y todo parecía estar transcurriendo sin problemas. El sol brillaba en el cielo, y el vasto horizonte de agua azul se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aquella tarde, decidí dar un paseo por la cubierta superior para disfrutar del paisaje y la brisa marina. Mientras caminaba solo, noté que la cubierta estaba extrañamente desierta. La mayoría de los pasajeros parecían haberse retirado a sus camarotes o estaban ocupados en otras áreas del crucero. La sensación de soledad se intensificó a medida que avanzaba hacia la parte trasera del barco. Fue entonces cuando vi algo inusual en el horizonte. Una forma oscura se alzaba en el agua, rompiendo la monotonía del azul infinito. Al principio pensé que podría ser una isla distante, pero algo en su apariencia no cuadraba. No estaba en ningún mapa que hubiera revisado antes del viaje. Intrigado, me acerqué a la barandilla y observé con atención. La figura en el agua se reveló como una masa oscura y ondulante que se elevaba en picos y valles. Parecía que se movía, pero no de la manera natural que esperarías del océano. Más bien, era como si el agua misma estuviera viva. En un intento de discernir mejor lo que veía, saqué mi cámara y tomé algunas fotos. La oscuridad en el agua pareció reaccionar a la luz del flash, revelando una serie de protuberancias y apéndices que se asemejaban a tentáculos. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que estaba viendo algo que escapaba a cualquier explicación lógica. En ese momento, la masa en el agua se agitó de manera brusca, como si hubiera detectado mi presencia. Un sonido gutural resonó en el aire, enviando escalofríos por mi espalda. No esperé a ver más. Corrí hacia el interior del crucero y me dirigí directamente al puente para informar a la tripulación. Cuando les mostré las fotos, los rostros de los miembros de la tripulación palidecieron. Hablaban entre ellos en tono apresurado y preocupado. Me aseguraron que investigarían el asunto, pero me instaron a mantener la calma y no divulgar lo que había visto entre los pasajeros. Durante el resto del viaje, el crucero cambió su ruta de manera inesperada y las actividades en cubierta fueron limitadas. Las explicaciones oficiales eran vagas, pero entre susurros de la tripulación, entendí que algo incomprensible se movía en las profundidades del océano. Aunque regresé a tierra firme, la visión de aquella masa oscura y ondulante en el horizonte del océano persiste en mis pesadillas, recordándome que hay secretos en las profundidades que la humanidad quizás no esté destinada a descubrir. Me encontraba solo en el viejo faro, observando cómo las olas chocaban contra los acantilados. El rumor constante del mar resonaba en mis oídos como un susurro inquietante. Era un lugar apartado, lejos de la civilización, y solo la bravura del océano rompía el silencio. Había escuchado historias sobre el mar de miedo desde que era un niño. Leyendas de barcos perdidos, criaturas desconocidas y tormentas que devoraban incluso a los marineros más experimentados. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los incautos, hasta que me vi parado en el mismo borde de ese vasto e insondable océano. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras contemplaba las aguas oscuras. La brisa marina traía consigo un aroma salado, pero también algo más, algo que no podía definir. La marea estaba baja, revelando rocas afiladas y corales retorcidos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sentía como si el mismo mar estuviera respirando, inhalando y exhalando con una cadencia siniestra. Decidí aventurarme más allá de la orilla, caminando por la playa de guijarros que crujían bajo mis pies. Las sombras se alargaban a medida que el sol se retiraba por completo, y mi única compañía era el sonido interminable de las olas. El faro parpadeaba detrás de mí, lanzando destellos de luz intermitentes sobre las aguas turbulentas. De repente, una sombra oscura emergió del abismo marino. Era como una masa negra que se retorcía y serpenteadora. Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras veía cómo se acercaba lentamente a la costa. La oscuridad del mar de miedo no permitía ver más allá de unos pocos metros, pero la presencia era palpable. Una extraña mezcla de fascinación y terror se apoderó de mí. No podía apartar la mirada de la masa en movimiento, como si estuviera hipnotizado por el mismísimo corazón del mar de miedo. La criatura, o lo que sea que fuera, estaba justo enfrente de mí, pero las sombras seguían ocultando su verdadera forma. De repente, un rugido retumbó desde las profundidades del océano. Las olas se agitaron violentamente, y la criatura desapareció tan misteriosamente como había llegado. Me quedé parado,
temblando en la playa desierta, consciente de que había presenciado algo que nunca debería haber salido de las leyendas. Con el corazón latiendo con fuerza, regresé al faro, dejando atrás el mar de miedo y sus secretos insondables. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, aún escucho el susurro del mar, recordándome que hay cosas en las profundidades que la mente humana no puede comprender. El mar de miedo guarda sus secretos celosamente, y yo, por curiosidad o locura, me he convertido en un testigo de su misterio eterno. Hace unos años, un grupo de amigos y yo decidimos pasar nuestras vacaciones en una pequeña cabaña cerca de un remoto pueblo costero. La idea de disfrutar del océano y escapar del bullicio de la ciudad nos emocionaba. Sin embargo, lo que experimentamos en aquellas noches cambiaría nuestras vidas para siempre. La primera semana transcurrió sin incidentes. Nos dedicamos a explorar las playas desiertas y a disfrutar de las noches estrelladas. Pero al comenzar la segunda semana, las cosas tomaron un giro extraño. Una noche, mientras todos estábamos reunidos alrededor de una fogata en la playa, notamos un sonido peculiar proveniente del océano. Era como un susurro suave y constante, pero no lográbamos discernir las palabras. Al principio, pensamos que era simplemente el viento jugando con nuestras mentes, pero la sensación de incomodidad creció a medida que el murmullo persistía. Decidimos investigar más a fondo y caminamos hacia la orilla del mar. Mientras nos acercábamos, el susurro se volvía más claro, pero seguía siendo incomprensible. De repente, una extraña bruma comenzó a surgir del agua, envolviéndonos lentamente. Las luces de la fogata parpadeaban débilmente, y la atmósfera se volvía más espesa con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando vi algo emergiendo lentamente del océano. No era un barco ni ninguna criatura conocida. Tenía forma humana, pero su piel estaba cubierta de escamas brillantes que reflejaban la luz de la luna. Sus ojos, de un color oscuro e inexpresivo, nos miraban fijamente. El susurro, ahora más claro, parecía emanar de esta figura misteriosa. Mis amigos y yo estábamos paralizados por el miedo. La figura extendió su mano hacia nosotros, como si estuviera invitándonos a seguirlo. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la bruma se espesó aún más, y cuando se disipó, la figura había desaparecido, dejándonos atónitos en la playa desierta. A medida que los días pasaron, volvimos a escuchar el susurro cada noche. Algunos lugareños nos contaron historias sobre antiguos rituales y seres misteriosos que habitaban las profundidades del océano. Decidimos abandonar la cabaña antes de que algo más ocurriera, pero el recuerdo de esa figura y su susurro persiste en nuestras pesadillas, recordándonos que hay secretos en el océano que quizás nunca deberíamos intentar descubrir. Me encontraba solo en mi pequeña embarcación, un bote de pesca gastado que había soportado innumerables tormentas. Aquella noche, el mar estaba extrañamente tranquilo. Las olas apenas susurraban contra el casco, creando un murmullo monótono que resonaba en mi cabeza. Había estado pescando durante horas, pero la pesca había sido escasa. Un presentimiento inquietante se apoderó de mí, como si las aguas mismas estuvieran reteniendo su aliento. Decidí lanzar la red una vez más, buscando desesperadamente un último intento de buena fortuna. Mientras tiraba de las sogas, algo pesado se enganchó. La emoción momentánea se desvaneció cuando, en lugar de la resistencia familiar de un banco de peces, sentí una fuerza oscura y tirante. Con cada tirón, la carga se volvía más pesada, como si algo monstruoso se resistiera a salir de las profundidades. Una mezcla de temor y anticipación se apoderó de mí mientras luchaba con la criatura invisible. Finalmente, emergió del abismo, una red desgarrada y vacía. Confundido y preocupado, miré alrededor en la oscuridad. Entonces, desde las sombras bajo el bote, surgió un susurro gutural. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al reconocer la voz. Era el canto distorsionado de un marinero perdido en el mar, un eco de lamentos ahogados que nunca deberían haber alcanzado la superficie. Las aguas se agitaron a mi alrededor mientras la figura sombría emergía lentamente. Un hombre con ropas empapadas y cabello enredado, sus ojos brillaban con un fulgor fantasmagórico. Sus manos huesudas agarraron los bordes de mi bote mientras murmuraba palabras incomprensibles. Era un espectro del mar, un alma perdida que había encontrado su camino de regreso desde las profundidades.
El miedo se apoderó de mí mientras retrocedía, pero el marinero fantasma seguía aferrado al bote. «Nunca debiste pescar aquí», susurró con una voz que sonaba como el chirriar de las olas en una tormenta. «El mar guarda sus secretos y reclama lo que es suyo». Desesperado, intenté remar hacia atrás, pero el bote parecía pegado al lugar, como si estuviera atrapado en un remolino invisible. El rostro del marinero se retorcía en una máscara de agonía, mientras se desvanecía lentamente en la oscuridad del océano. Con un estallido de frío, el bote se liberó de su agarre, y me encontré solo otra vez en la calma inquietante del mar. Las olas volvieron a susurrar su melodía siniestra, y el faro parpadeaba a lo lejos. No había rastro del marinero perdido, pero su advertencia resonaba en mi mente. Desde esa noche, nunca más pescaría en esas aguas embrujadas. El mar, con su misterio y sus almas perdidas, era un recordatorio constante de que hay cosas que la humanidad no debería desafiar, secretos que el océano guarda celosamente en sus profundidades. Un grupo de amigos y yo decidimos emprender un viaje de campamento en una remota isla frente a la costa. La isla estaba rodeada por un océano vasto y misterioso, y estábamos emocionados por la idea de explorar sus playas desiertas. Sin embargo, lo que vivimos durante aquella noche cambió nuestra percepción del mar para siempre. Era una noche clara y estrellada cuando decidimos aventurarnos hacia la playa. Las olas rompían suavemente en la orilla, creando una sinfonía relajante. Nos acercamos al agua y notamos que la marea estaba excepcionalmente baja, dejando al descubierto una extensión de arena que normalmente estaba sumergida. Mientras charlábamos y disfrutábamos del sonido del océano, comenzamos a percibir un murmullo profundo y constante que provenía de las profundidades. Al principio, pensamos que era el simple rugido de las olas, pero este sonido tenía una calidad diferente, más inquietante. Miramos alrededor, y todos notamos la tensión en el aire. De repente, la marea comenzó a subir rápidamente, cubriendo la playa que acabábamos de explorar. Nos retiramos hacia atrás para evitar ser arrastrados por el agua. Entonces, emergió del océano una figura indescriptible. Era alta, delgada, y parecía estar compuesta por sombras y agua. Su presencia irradiaba una sensación de antigüedad y malevolencia. El murmullo se intensificó, transformándose en una especie de canto gutural que resonaba en nuestros oídos. La figura nos miró con ojos sin fondo mientras la marea seguía subiendo, como si estuviera bajo su control. Nos sentimos atrapados, como si estuviéramos presenciando algo más allá de nuestra comprensión. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció en las olas, llevándose consigo el canto y la marea. Quedamos parados en la playa, aturdidos y temerosos. Nos dimos cuenta de que no éramos los únicos testigos, ya que varios lugareños también miraban desde la distancia. Nunca pudimos explicar lo que vimos aquella noche, pero todos compartimos el mismo sentimiento de que habíamos sido testigos de algo antiguo y sobrenatural en las profundidades del océano. Desde entonces, la playa dejó de ser un lugar de tranquilidad para nosotros, convirtiéndose en un recordatorio constante de que el mar guarda secretos oscuros y que a veces es mejor dejar que permanezcan ocultos.